Bien, amigos, me encuentro con el doctor Raúl Canelo, líder de los fonavistas del Perú. Yo quiero recordar que 9 millones de peruanos votaron por el referéndum y hay, si mal no me equivoco, me corregirá Raúl Canelo, más de 4 millones de fonavistas inscritos en el país que están pendientes en todo el Perú que nos está viendo ahora. Raúl, buenas noches, buenas de noches. cómo se va a manejar el tema de la devolución de sus aportes. Raúl, buenas noches nuevamente. Cuéntanos en qué situación se encuentra. Y primero dime, ¿son 4 millones los fonavistas? Los beneficiarios son 5 millones. 5 millones de peruanos. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias nuevamente por estar en tu programa. Efectivamente son 9.160.000 peruanos que dijeron, basta ya, tiene que devolverse el aporte que se hizo en 20 años, no al perro muerto. Y eso es lo que ya se decidió. Y sobre ese tema ha tenido que hacerse un reglamento, y ahí viene el entrampamiento. Ya, que todavía de repente ni se ha terminado de hacer el reglamento, o se ha terminado y no se ha aplicado. ¿En qué consiste el entrampamiento? No se ha terminado de hacer el reglamento. Bueno, eso me recuerda pues. Y no se ha terminado porque el gobierno aprista, desde octubre, que se aprobó la ley, recién en enero nombró una comisión de gente que exprofesamente estaba colocada allí para no cumplir. Estaba el señor Secada, pusieron a un abogado de un estudio privado, seguramente pagado para evitar estos pagos, y pusieron a unos funcionarios del MEF que recibían órdenes para trabar la aprobación del reglamento. Y lo último que hicieron hace pocos días fue intentar interpretar la ley a su antojo, de modo abusivo. ¿Y qué dijeron? Que la ley debe interpretarse que el capital iba a ser actualizado aplicando intereses legales, lo cual iba a resultar una burla absoluta, porque si el capital era en intis o intis millón, soles antiguos, que era una miseria, a eso le aplicabas capital interés, resultaba más miseria aún. Es una burla, ¿no? Entonces nosotros realmente hemos tomado acciones muy fuertes, incluso hemos ido a la Fiscalía de Prevención del Delito, hemos ido a la Defensoría y les hemos hecho ver que eso es un acto de soberbia, de maltrato y de burla. Pero eso es decirle a la gente, reconozco tu deuda, pero tu deuda te voy a dar una miseria. Es una miseria, pues lo siento. ¿No? Entonces, es así, ¿no? Esa interpretación contraria a ley era simplemente desvirtuar lo que la ley quería, lo que 9 millones de peruanos dijeron sí. Le hemos dicho al señor Ollanta por escrito que tome nota de esto, que calme a su gente en el MEF. Sabemos que ha ofrecido cambios, pero también sabemos que esos cambios chocan con su nombramiento de un ministro que no necesariamente está a favor de los cambios. Y la prueba es esta, que ese ministro ha ratificado a aquellos individuos que no quieren devolver y que vía reglamento están trabando esto y ya violaron la ley, porque la ley estableció 120 días para hacer el reglamento, ya pasó 4 meses. Entonces esto es un abuso, nosotros no lo vamos a tolerar, estamos atentos. Por lo pronto esta comisión felizmente tuvo que retroceder ante esa situación y lo que se ha decidido ahora es hacer los análisis respectivos. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que el capital tiene que ser actualizado con los criterios de actualización y sobre eso se debe aplicar el interés legal. Y en esa lucha estamos en estos momentos. Esa es la situación de la devolución de aportes del FONAVI. Es decir, actualizar los precios, digamos, significa ponerlos en valor a la realidad. Una cosa parecida, digamos, los bonos de la reforma agraria, podría decirse, digamos que tienen que actualizarse. Sí, claro, y que de hecho la asociación que los promueve los tiene actualizados. Claro, y así los ha presentado. Claro, y hay diversos mecanismos fáciles y los mismos que se aplicaron para las AFPs cuando se instauraron, se crearon, funcionaron, se ejecutaron y me dieron mi certificado y se actualizó. No pedimos más que eso. Así como la empresa privada pudo actualizar para beneficio de las AFP, nosotros también queremos que así se actualice la deuda de todos los señores que aportaron. Dime, Raúl, digamos, ¿y ustedes aceptarían la posibilidad de algún tipo de forma de pago, vamos a llamarla, diferente a solamente, digamos, el pago monetario, vamos a decir? No, claro, el pago en la ley se ha establecido que puede hacerse de diversas modalidades. Una de las modalidades es el pago en efectivo.
Y quiero decir que en estos momentos, pese a que la ley existe, pese a que ya se dijo que estos dineros son de los trabajadores, el gobierno saliente y los funcionarios actuales vienen tomando decisiones respecto de esos dineros, vienen haciendo una serie de operaciones que son peligrosas y que advertimos y los vamos a denunciar. Si ellos siguen tocando los dineros de los fonavistas, el líquido que queda, los vamos a denunciar, porque esa es una de las modalidades importantes, la evolución en efectivo, y la están tocando. El resto de modalidades son pagos en especie, compensación de tributos, entrega de terrenos seriazos, con donación o compensación de deudas con el Banco de Materiales, etc. ¿Y ustedes están dispuestos a, digamos, eventualmente aceptar cualquiera de esas alternativas? No, la ley establece todas esas alternativas. Entonces, más bien es cada quien, vía reglamento, tiene justamente que establecerse. Por ejemplo, a mí me convendría de pronto recibir acciones de Sedapal, ¿no? Y ser un accionista de Sedapal. Al fin del año me darán mis utilidades. Esa es una modalidad, por ejemplo. De acuerdo. ¿Qué te dice el hecho de que el presidente en el discurso, en el mensaje de la Nación, no haya soslayado el tema de los fonavistas? Bueno, en un mensaje previo a la elección ofreció directa y expresamente que hará la devolución. Ya en el mensaje no dijo nada. Y los actos posteriores, por lo menos del MEF, son contrarios a ese espíritu de evolución. Yo quiero hacerle recordar al señor presidente, con todo respeto, que él ofreció a la masa electoral, a todos los fonavistas, y los fonavistas se pronunciaron en un comunicado favorablemente a la candidatura del señor Ollanta. No queremos que sea un engaño, queremos que sea una realidad. Señor Ollanta, hable usted con sus funcionarios, que se pongan a derecho, que cumplan fielmente lo que 9 millones de peruanos democráticamente han dicho sí en un referéndum. No, por supuesto. Y desde acá, digamos, Raúl, nosotros estamos también llanos a contribuir con un grano de arena, con que se haga justicia con un tema pues que ha sido la voluntad de 9 millones de peruanos y es, digamos, la esperanza de 5 millones de peruanos, muchos de ellos personas seguramente de la tercera edad, gran parte de ellos que tienen muchas esperanzas en lo que puedan recuperar. Ricardo, tu programa ha sido siempre sensible a esta situación. No es la primera vez que vengo y yo tengo que agradecer el gesto y la voluntad de apoyo por parte de ustedes, pero es una causa justa, ¿no? Es una causa justa. Ahora, digamos, y además es la primera, digamos, acción de democracia directa que se aplica en el país, ¿no? Digamos, es la primera oportunidad en la que la sociedad civil organizada a través de un movimiento convoca e impone un referéndum. Es la primera vez en el Perú y probablemente en Latinoamérica, porque no conozco otro acto de esta naturaleza. Lo que ha habido referéndums políticos para ver si se queda o no se queda el presidente, si hay cambios en una constitución, como sucedió en Ecuador o en Bolivia e incluso en Venezuela. En el caso peruano no. Pero justamente como ya se dio un primer paso y el pueblo que legisla es el que gobierna y el que decide, nosotros vamos a dar un segundo paso. ¿Nos vas a contar el segundo paso, por favor, Muy bien. Raúl Canelo? Después de unos pequeños cortes comerciales, nos vas a contar cómo construyeron toda esta organización realmente inédita, impensable, que en su momento impuso condiciones al gobierno y que ahora tiene la obligación de cumplirlas. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Estamos con Raúl Canelo, líder de los fonavistas del Perú. Bien, amigos, nos encontramos con el doctor Raúl Canelo Rabanal, líder de los fonavistas, una impresionante organización de peruanos que le impuso condiciones al gobierno por primera vez de democracia directa al convocarse un referéndum paralelo a las elecciones generales para la devolución de los fonavistas, y eso tiene un mérito pues extraordinario y bueno, lo felicito. Creo que en Latinoamérica no ha ocurrido eso antes. Bueno, y me imagino que tienen planes importantes para el futuro. El primero de ellos, ¿van a continuar con la organización político-partidaria de los fonavistas? Perdieron la inscripción por cuestión de los resultados electorales, pero me comentas que están trabajando ya en la recolección de firmas para reinscribirse nuevamente. Sí, en efecto, nosotros somos nuevos en la política, recién tenemos 2 años. En realidad, el
trabajo que se viene desarrollando desde 12 años, pero era un tema muy puntual, un tema de reivindicación social, de justicia y de equidad y de ética, lo hemos logrado. Pero ahora, bueno, en todo caso lo estamos logrando ya con la devolución de aportes, pero nosotros hemos querido decir que así como hemos logrado eso, podemos lograr más cosas. Y ya tenemos el mecanismo, y ese mecanismo es el ejercicio de la democracia directa. Y este ejercicio que respete el derecho de propiedad, el derecho de todos los peruanos, no tiene que ver ni con derechas, ni con izquierdas, ni con nada. Tiene que ver con un ejercicio sano de la capacidad del pueblo para nombrar sus representantes en forma debida. Nombrar jueces, nombrar autoridades, revocarlas, y por eso vamos a ir a una reforma constitucional. Ya tenemos 1 millón de firmas. Caramba. Pero en paralelo, para ejercer mejor la defensa de esa reforma constitucional que plantearemos de modo técnico, sobrio, sereno, esa reforma, que Ollanta no la podrá hacer porque no tiene mayoría en el Congreso, la vamos a hacer nosotros. Para ello, nuestro contingente político ya está trabajando. Tenemos más o menos 170.000, 180.000 firmas para inscribir nuestro partido. Estamos llegando casi a la mitad porque ahora, por la ley, son 400.000 firmas que se requieren para inscribir un partido. ¿Cuántos podrán hacerlo? Muy pocos. Si antes se requería 140.000 y muy pocos llegaban a la meta o llegaban con las justas. Acordémonos que Susana Villarán tuvo dificultades, claro que sí, y tuvo que organizarse con 3 o 4 grupos políticos de izquierda para sumar fuerzas. Nosotros no, nosotros tenemos en estos momentos la posibilidad seria de llegar a los 400.000, probablemente antes de diciembre. De allí estamos en paralelo trabajando la recolección de 2 millones de firmas. Ya tenemos 1.190.000. Cantidad exorbitante. Yo creo que en diciembre culminamos la recolección de los 2 millones y estamos puliendo el proyecto de reforma constitucional, convocando a los mejores técnicos, a profesionales de reconocido prestigio que van a dar su apoyo desinteresado, técnico, científico, moderno, en una reforma constitucional que no tiene nada que ver con la hechura de estos políticos de siempre, que están siempre tratando de obtener beneficios. ¿No? Nosotros vamos a hacer un tema sobradamente técnico. Bueno, yo te comprometo para un día conversar exclusivamente sobre cómo sería la nueva propuesta de reforma constitucional, pero yo quiero que nos expliques un poco cómo, para el conocimiento de todos los peruanos que nos están viendo y escuchando, cómo es el procedimiento mediante la recolección de 2 millones de firmas, que es lo que exige la ley, si mal no me equivoco, sí, para el 10%, el 10%, ¿no es cierto?, de la cantidad de electores, exacto, ¿no es cierto?, para reformar la Constitución. ¿Cómo es el procedimiento? Porque ahora se habla de reforma de la Constitución. Daría toda la impresión de que es un tema que el gobierno, digamos, lo ha archivado por las condiciones que vive el país. Parece que Ollanta ha decidido no se toca la Constitución, ya es un tema que no está en la agenda, pero digamos, ustedes lo quieren poner en la agenda, ¿no es cierto? Explícanos, Raúl, ¿cómo es el procedimiento? Bien, el señor Ollanta Humala ofreció en su elección como uno de sus puntos que iba a haber una reforma constitucional. Lo cierto es que ahora ya no hablan de reforma y no pueden hacer reforma. Y no la pueden hacer. Y no la pueden hacer por una simple razón: no tienen mayoría en el Congreso. Y lo que sucede es que ellos están viendo solamente la posibilidad de reformar a través del Congreso. Es decir, el artículo 206 de la Constitución establece 2 mecanismos. Uno, que se vaya al Congreso, que se apruebe con una mayoría calificada y luego pasar a un referéndum. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo del 206 es ir al Congreso y ya no ir a referéndum, sino a una segunda legislatura. Ese es el otro mecanismo. Pero todos se han olvidado de que hay un tercer camino. ¿Lo quieren soslayar o no lo quieren decir? El tercer camino es que ya hemos hecho. Es el del artículo 32 de la Constitución, que habla expresamente sobre el referéndum. Y además ese artículo 32 debe ser concordado con la ley de participación ciudadana. Y esa ley es la que establece todo este mecanismo. Es una ley de desarrollo constitucional, en consecuencia, y pertenece al bloque constitucional. Entonces es un tercer camino constitucional. Y lo dice expresamente, para eso está el referéndum. Justamente se ha regulado para la reforma de la Constitución, y lo dice expresamente. Y claro, lo que tú decías, se requiere el 10% de la población electoral, y nosotros presentamos un proyecto con más de 100.000 firmas al Congreso. El Congreso lo ha rechazado. O sea, en otras palabras, ni siquiera lo ha revisado. No nos ha dicho ni sí ni no, porque son tan flojos, tan vagos, que ni siquiera han trabajado en eso.
Entonces, lo que hacemos ahora es, en base a ese proyecto, ir a una reforma vía referéndum, que es lo que la ley establece. O sea, digamos, necesito 2 millones de firmas. La recolección de firmas ustedes la hacen de alguna manera acompañada con el proyecto, vamos a decir. Sí, claro, el espíritu lo que se nos orienta, ¿no? A la gente se le explica, queremos hacer un cambio, queremos participación ciudadana, queremos democracia directa, queremos una mejor administración de justicia en estos términos, de los cuales hablaremos oportunamente, y bueno, el que está de acuerdo firma y el que no firma. De acuerdo, entonces se aprueba eso, se va a referéndum, y en el momento de la votación ya por el referéndum, por ese tema, sí se pone explícitamente la nueva constitución. Se publica en el peruano, ¿no? Y por supuesto nosotros como promotores haremos toda la propaganda. Seguramente, como siempre, nosotros diremos por el sí, y el gobierno y todos los sectores probablemente muy conservadores dirán el no. Los periódicos más importantes dirán el no. Saldrá alguien a decir habrá más impuestos como lo hizo Alan. Siempre se van a oponer, pero al final vamos a ganar. Bueno, Raúl, la verdad es que eres un hombre joven, lideras un movimiento y una reivindicación con la que todo el Perú simpatiza. Yo no creo que haya un peruano que no simpatice con la reivindicación de los fonavistas. Y lo que estás planteando es realmente entusiasma. Yo creo que vas a tener mucho respaldo en esto, porque es de justicia, ¿no? Bueno, he conversado con algunos amigos, especialmente profesores universitarios de las principales universidades del país, y es gente que está al día en los cambios jurídicos, políticos, sociales, científicos, y están muy de acuerdo en una reforma. No queremos pues una constitución espuria, pero tampoco queremos regresar al pasado, ¿no? Porque la constitución del 79 fue muy buena en cuanto a sus principios sociales, de derechos humanos, tal, y la constitución del 93 fue muy buena en cuanto a algunos temas económicos, pero a veces se excedió. Entonces queremos buscar un equilibrio, y en eso están los técnicos, los científicos, los juristas trabajando. Raúl Canelo, muchísimas gracias. La verdad es que nos entusiasma escuchar decir esas cosas a un político que no está ni en el gobierno ni en el parlamento. Y no lo estaremos. Y no lo estará. Y seguramente que al público también, de manera que madeja y temas para seguir hablando de esto en las próximas semanas y en los próximos meses, y con el interés de todo el país que nos ve, seguramente va a sobrar, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos esa primicia. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por estar en Hora 8. Muy amable. Regresamos con el doctor Armando Tauro para conversar sobre pymes.